Vamos a ir directamente, vamos a colocar como título métodos. Ya, a ver, estamos 30, ¿no? Es rápido, 30, ya bueno. Tema, métodos operativos 1. Tema, métodos operativos, métodos operativos 1. Métodos operativos 1. Bien. A ver, en los métodos operativos 1, ¿qué método vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método del cangrejo, ¿no? El método del cangrejo. Así se llama, ¿ya? Cangrejo, así. Método de las operaciones, método de cangrejo, operaciones inversas es lo mismo, ¿bien? A ver, ¿qué otro método? Ah, ya, método de la falsa suposición, método de la falsa suposición, de la falsa suposición, método de la falsa suposición, y vamos a ver otro, ¿ya? Otro. Método de la falsa suposición, otro, ¿bien? Miren, vamos a ir directamente a los problemas porque en realidad eso nosotros vamos a tener que resolver problemas, ¿bien? Entonces los métodos no vamos a hablar mucho en sí, ya yo les voy a explicar, les voy a ir explicando mientras voy haciendo los problemas, ¿bien? A ver. Bien, a ver, vamos a comenzar con los ejercicios de su libro. Vamos a comenzar con los ejercicios de su libro. ¿Ya? Vamos a comenzar con actividades, con los problemas de actividades. ¿Ya? Problema de actividades. Problema número 1. Miren. No riegues, por favor. Ya. Dice, 3 jugadores ABC, miren, 3 jugadores ABC están jugando a las cartas. El perdedor de cada juego duplicará el dinero que tenga en este momento de los otros dos. El primer juego lo perdió A, el segundo lo perdió B y el tercero lo perdió C. ¿Cuánto tenía A al comienzo? Perdón, dice, ¿cuánto tenía A al comienzo de los juegos? Si los tres terminaron con 80 soles, ¿bien? Ahora, ojo, miren cómo lo voy a plantear este problema, ¿no? Tenemos 3 jugadores. El jugador A, el jugador B y el jugador C, ¿cierto? ¿Sí? Están jugando 3 jugadores, el A, el B y el C. Dice que cada vez que uno pierda, por decir, si pierde el A, ¿qué va a hacer? Va a duplicar B. Y va a duplicar C también, va a duplicar lo que tiene. ¿Correcto? Y dice, después de haber perdido el A, el B y el C, cada uno se queda con 80. La pregunta es, miren, la pregunta es ¿con cuánto empieza A? Bien, voy a repetir nuevamente el problema para entenderlo totalmente lo que nos quiere decir, ¿ya? Dice, 3 jugadores A, B y C están jugando las cartas. El perdedor de cada juego duplicará el dinero, ¿no? Duplicará el dinero que tengan en ese momento los otros dos. El primer juego lo perdió A. Entonces, en perder primero, a este le voy a poner primero, perdió. El segundo en perder fue B. El segundo en perder fue B. Y el tercero fue C. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que, a ver, el segundo en perder y el tercero fue C. ¿Cuánto tenía A al comienzo de los juegos si los tres... si los tres terminaron con 80, ya. Entonces más o menos hago mi esquema, miren. ¿Bien? A ver, ¿cómo hago este problema? Entonces yo ya sé de qué se trata. Primero la lectura general, ¿cierto? Para todo problema, primero la lectura general, luego vamos a hacer la estrategia. A ver, ¿cuál sería la estrategia? A ver, yo te pregunto, el A tú no sabes con cuánto empieza, ¿no? Vamos a suponer que empieza con A. O empieza con una cantidad que no conozco, ¿cierto?
Ahora, ¿qué pasa si pierde el A? Si el A pierde, a este lo duplica, quiere decir que lo que tenía por 2. ¿Está bien? Y a este también lo duplica, lo que tenía por 2, ¿cierto? Bien, ahora pierde el B, ahora le toca perder al B, ¿sí? Le tocó perder al B, pierde el B en segundo, ¿qué pasa? Esto es lo que le quedó al A. Bien, entonces a esto lo tiene que duplicar, lo duplica. Y no solamente duplica el A, sino también duplica el C, es decir, sería esto, así, lo duplica. Bien, listo, esto es lo que, ya vamos a suponer que esto le queda B, bien. Entonces, ¿qué pasa? Pierde C. ¿Qué pasa con C? Duplica, ¿cierto? Duplica. Y duplica a quién, a este. ¿Y con cuánto se queda, chicos? Con 80, ¿sí? Se queda con 80. Este se queda con 80. Este se queda con 80. ¿Bien? Entonces, en realidad, si tú te das cuenta, esto ya no es necesario ponerlo. Mira, escúchame, por favor. Simplemente lo visualizo así, mira, escucha. A ver, pensemos, ¿está bien? ¿Qué método voy a utilizar acá? El método del cangrejo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con lo que me sobra. Recuerden que el método cangrejo se trabaja cuando se hace una serie de operaciones, ¿no? Cuando se hace una serie de operaciones y me dan un resultado final. Si me dicen, por decir, tengo un número que multiplicado por 2 sumado 3 dividido entre 5 raíz cuadrada resulta tanto, entonces haciendo estas operaciones inversas podemos encontrar la operación inicial. Entonces eso es lo que voy a emplear acá. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a empezar. ¿Quién fue el último que perdió? El último que perdió fue C. Ahora, date cuenta, por favor. Date cuenta. El C se quedó con 80. El B se quedó con 80 y el A se quedó con 80. Recuerda que cuando perdió C, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con B y el A? Se duplicó. Quiere decir que antes de duplicar su dinero, el C, antes de duplicarlo a B y a la, este tenía 40 y este tenía 40, güey. Porque fíjate, si él pierde, ¿qué hace? ¿Qué hace? A los 40 que tiene B lo hace 80 y a los 40 que tiene A lo hace 80. Ahora, ¿cuánto tenía antes de perder C? Fíjate, al B le da 40 y a este le da 40 sería 80. 40 al B y 40 al A sería 80. Más 80 que se quedó, 160. 160. ¿Listo? Bien. Ahora fíjate, le toca al B. Estoy retrocediendo. El B le toca perder. Ahora fíjate, recuerda que cuando el B pierde, ¿qué hace con el C? Lo duplica, ¿sí? Entonces antes de que dupliquese su dinero C, entonces este tenía 80. Y a este tenía que duplicarlo, este sería 20. Fíjate, pierde B y ¿qué hace con 20? Lo hace 40 y al 80 lo hace 160, por eso. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto es el dinero que tiene? B, antes de perder él. Tiene esto, mira, como se quedó con 40, ¿por qué? Porque al A le da 20, sería 60. Y al C le da 80, sería 100, correcto, sí. Sería, a ver, acá le da, ¿cuánto le da a él? A él le da 20, ¿cierto? Voy a sumar por acá, al A le da 20 porque lo duplica, 20. Y a este le daría, ¿cuánto? 80. Entonces lo que ha dado es 100, pero como se está quedando con 40 sería 140. 140. Ahora le toca perder a quién, al A, ¿cierto? Le toca perder al A. Ahora yo te pregunto, acá le vamos a poner, ¿ya? Acá lo voy a poner. Acá lo voy a poner porque no me alcanzó el espacio. Acá lo voy a poner el A. Este es A, este es B y este es C. ¿Está bien? Al costado le voy a poner 1 porque fue el primero en perder, el segundo y el tercero. ¿Bien? Entonces piensa tú, por favor, antes de que cuando la pierde, ¿qué pasa con él? Le duplica su dinero, no quiere decir que el B ha tenido 70. ¿Por qué? Porque cuando pierde B, cuando pierde A, le duplica, sería 140. Y cuando pierde el C, perdón, le duplica el dinero a C, también sería 40. Ahora, date cuenta, por favor. ¿Y con cuánto se queda después de haber repartido? Se queda con 20. Quiere decir entonces que la
El A, como le ha dado al B, le ha dado 70, más al C le ha dado 40, ¿no? Más los 20 con que se quedó. Eso fue la cantidad inicial. Entonces, ¿cuánto sería esto? Esto sería 130, ¿no? 130. Sí, 130. Entonces la respuesta ahí es 130. Chicos, este tipo de problemas es muy clásico. Se puede hacer con planteo de ecuaciones, pero créanme que si lo hago con planteo de ecuaciones me voy a llenar la pizarra, me voy a llenar 2 pizarras. Entonces utilizar el método del cangrejo acá es muy útil. ¿Cómo empecé? Recuerden, a ver, lo voy a explicar nuevamente, correcto, para que quede bien claro. Dice que hay un juego de 3 personas, ABC. Dice que cada vez que pierde uno, duplica el dinero de los otros 2. Bien, primero en perder fue A, segundo en perder fue B y tercero en perder fue C. Entonces, después de haber perdido todos los 3 en orden, ¿no? El primero A, segundo B, tercero C, cada uno se queda con 80. Entonces yo digo lo siguiente. El último en perder fue C, ¿cierto? Se quedó con 80. Ahora, pero recuerda que cuando el C perdió, al A le duplicó, quiere decir que antes de perderse, el B tenía 40. ¿Por qué? Porque como le toca perder a C, le tiene que dar 40, le va a duplicar su dinero 80. Y el A también 40, sería 80. Quiere decir que el C antes de perder, ¿cuánto dinero tenía? Como se quedó con 80 y 40 le dio al B y 40 le dio al A, sería 160. Ese es el dinero antes de perder C. Ahora, le toca perder a B, le toca perder a B. Recuerda, ¿qué hace cuando pierde una persona? Duplica el dinero de otra. Entonces, si antes de cuando perdió B, ¿no? Perdió B, le tocó perdió. ¿Qué hizo con su dinero de C? Lo duplicó. Lo duplicó. Pero ahora es 160, no quiere decir que antes de perder B, el dinero de C era 80. ¿Bien? 80. 80 lo duplica en 160. Y este era, ¿cuánto? 20, ¿sí? Entonces sería 40. ¿Qué dio? 20 más 80 más 20, 100. Más lo que le quedó sería 140. Por eso es 140. Bien. Ahora le toca, ahora vamos con el A. Antes de perder A, no, a ver, perdón, pierde el A. ¿Qué ha pasado con este? Con este dinero que le quedó, a ver, 140, quiere decir que antes fue 70. Porque recuerda que cuando pierde, duplica su dinero. Entonces, sería 70. Si él se pierde el A y este tiene 70, lo hace 140, pues. Entonces el C ha tenido que ser 40. ¿Por qué? Porque cuando pierde el A, este lo duplica, sería 80. Entonces, el A entrega al B 70 y al C 40. Entonces sería 110. Pero más los 20 que le resultó de quedarse después de perder, sería 130. ¿Bien? Entonces, este tipo de problemas es muy clásico, chicos. Allá, ahí se aplica el método que hemos aplicado. Se aplicó el método del cangrejo. Porque si no hubiera aplicado el método del cangrejo, hubiera utilizado ecuaciones. Y la verdad, muy feo se hace el problema, ¿ya? Muy feo se hace. Una ecuación fea se hace. Entonces el método del cangrejo ahí me va a servir a mí para poder resolver sencillo, ¿no? Hay que practicarlo, por favor, ¿ya? Hay que practicar el problema, hay que resolverlo. Bien, ahí está el problema número 1, ¿no? Hemos aplicado el método del cangrejo, ¿bien? Listo. Entonces, problemas así ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Mediante el método del cangrejo, ¿ya? Bien, este tema no va a venir por si acaso en el simulacro, ¿ya? A ver, mientras van copiando, les digo para qué puntos van a tener que repasar para el simulacro. Miren, practiquen operaciones combinadas, escrito aritmética.
Operaciones combinadas y escrito aritmética práctica. Bien, bien. Entonces ese es el problema 1, ¿ya? Problema 1. Vamos a borrarlo y vamos a empezar con el problema 2. Por favor, lean su teoría, chicos. Lean su teoría. Miren, ahorita ya son casi 8:30. Prácticamente ha pasado 30 minutos. Bien, Profesor, entonces, dime. el simulacro son 5 preguntas de su área. 4. Ah, ya. Sí, son 4 preguntas nada más. Bien. A ver, vamos con el problema número 2, ¿ya? Vamos con el problema número 2. Lean su libro, por favor, lean su libro, ¿ya? Lean su libro, revisen los conceptos, todo eso. A ver, vamos a ver el problema número 2. Dice, Luisa cada día gasta de su dinero las dos tercias partes de lo que tiene en ese momento, más 20. Si gastó todo en 3 días, ¿cuál es su promedio? Bien. Miren, problema 2. Este también es un método de cangrejo. También es un método de cangrejo porque yo lo puedo visualizar así, de mirar. Luisa gasta de su dinero 2/3, las 2/3 partes, ¿no? Las 2/3 partes gasta. De lo que tiene en su momento más 20. Si todo gastó en 3 días, ¿cuál es su promedio? Miren, yo lo voy a hacer con el método cangrejo, ¿correcto? Dice que Luisa, porque también se puede hacer con planteo de ecuaciones, ¿bien? Dice, Luisa gasta 2/3, las 2/3 partes que tiene más 20, bien. Entonces, fíjense, por favor, fíjense, miren cómo voy a aplicar ya. Luisa, vamos a suponer que tiene esto. No sé cuánto tiene, ¿sí o no? Entonces recuerden, chicos, que el método de otra observación, recuerden que el método de cangrejo se trabaja no con lo que gasta, sino con lo que le queda, por favor. Con lo que le queda. Algunos alumnos, digamos que se confunden en esa parte. Entonces hay que tener en cuenta que el método de cangrejo solo se utiliza con lo que le queda. Entonces, profesor, ¿cómo va a ser si acá dice gasta? Fácil. Porque fíjate, fíjate. Dice, Luisa gasta de su dinero los 2/3. Entonces yo no voy a colocar acá 2/3, yo voy a colocar 1/3, porque eso es lo que le queda. Eso es lo que le queda. Luisa, lo que le queda es 1/3, porque estoy trabajando, recuerda que el método cangrejo trabaja con lo que le queda, no con lo que gasta. Me dejo entender. Ahora dice, pero no solamente gasta, no solamente gasta 2/3, sino en ese momento más 20. Quiere decir que algunos alumnos ponen más 20 acá, y no sería más 20, porque lo que le queda no es más 20, es menos 20. Si tú gastas la mitad de tu dinero, vamos a suponer que tengas 5.000 soles ahorrados, y cada día gastas la mitad más 20, o las 2/3 partes más 20. Entonces lo que te está quedando es la tercera parte menos 20. Entonces acá sería menos 20. Ahora yo te pregunto, ¿en cuántos días lo gastaste todo? ¿En 3? Dice, no. Este es el primer día. Este es el primer día. Acá se quedó el primer día. Entonces yo puedo hacer así. Vamos a suponer, para no estar repitiendo, vamos a suponer, escuchen por favor. Vamos a suponer mentalmente, imaginémonos que nosotros ya hemos graficado los 3 días. Entonces, se dice, gastó todo, dice, como gastó todo, quiere decir que te quedó 0. Vamos a suponer que este es el tercer día, correcto, que gastó todo. Todo me quedó 0. Entonces, ¿qué hago? Operaciones inversas. Entonces digo, más 20 sería 20. ¿Está bien? Más 20, ahora sería, este es entre 1/3. Esto es como multiplicarle, ¿no? A ver, si esto es que es división, entonces esto sería por. ¿Sí? Porque esto fuera así, ¿ve? Como es 1/3, ¿está bien? A ver, yo quiero que me entiendan bien en esta parte, por favor. Cuando yo te digo, encuéntrame la tercera parte de un número, ¿qué haces? Tú puedes decir 6 por 1/3. ¿Me dejo entender? O tú puedes decir, la tercera parte, profesor, es dividiendo 6 entre 3. Quiere decir que cuando tú multiplicas un número por 1/3, es como lo estuvieras dividiendo entre 3. Por eso yo coloco no 1/3, sino entre 3 ya. ¿Está bien? Entonces 60. ¿Listo? Pero no es, escúchame,
Este es el tercer día, entonces tengo que seguir con esto. A ver, vamos al segundo día. Estamos retrocediendo, este es el tercer día. Este es el tercer día. No sé si me están entendiendo, por favor. Este es el tercer día. Vamos a avanzar el segundo día. ¿Cómo empezó el segundo día? Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. ¿A qué me refiero? Sumo 20. Sumo 20 sería 80. Y le multiplico por 3 sería 240. 240, ¿correcto? 240. Eso es el segundo día. Ahora, en el segundo día, ¿cómo terminé yo? Con 240, ¿cierto? Entonces 240 le coloco acá. Ahora digo 240 más 20 sería 260. ¿Bien? Bien. Dice, ¿cuál es su promedio? Ah, me están pidiendo el promedio de gasto por día, ¿no? Ya, 260 por 3, ¿cierto? 260 por 3. ¿Cuánto es esto? 0, 780, ¿no? Entonces, ¿con cuánto empecé? ¿Con cuánto empezó esta persona? Con 780, pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Es decir, empezó con 780, ¿correcto? Ahora, la pregunta dice, ¿cuál es el promedio de gasto por día? A ver, ¿qué significa la palabra promedio, no? ¿Qué significa la palabra promedio? Eso tengo que saber, porque si no sé lo que me preguntan, ¿cómo voy a contestar? A veces algunos chicos pues hacen a la champa, ¿no? Dicen, promedio que, a ver, sumo todo y lo divido, puede ser, ¿no? Recuerden que promedio es una palabra muy utilizada en matemáticas. Entonces, así como hay un diccionario para inglés, hay un diccionario sinónimos, antónimos, ¿no? También hay diccionarios para matemáticas. Y promedio es una palabra, es un término que representa una cantidad, a un conjunto de números. Por decir, yo podría decir, los alumnos de quinto de primaria tienen un promedio de 9 años, por decir, ¿no? De 9 años. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los alumnos rondan entre esa cantidad, ¿no? ¿Correcto? Es una cantidad representativa. Si yo tengo un grupo de jóvenes entre 15 y 16, el promedio me puede salir por ahí, en medio de los dos. Me puede salir 15,5, 15,3, me dejo entender. El promedio no me puede salir de un grupo de alumnos de 15, 16, 40 años, por decir. No puede ser. Entonces, el promedio es una cantidad que representa un conjunto de números, ¿correcto? Entonces, para hallar el promedio acá, yo tengo que sacar el gasto diario, ¿no? Y dividirlo entre el número de días, entre 3. Bien, a ver, háganlo por favor. A ver, háganlo por el chat, por favor. A ver, díganme cuál es el promedio. Ya, a ver, es fácil de darse cuenta acá, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, el promedio es el gasto total entre el número de días. Entonces, el gasto total, como se gastó todo, porque dice que después de 3 días se gastó todo, voy a decir 780 entre 3, ¿no? 780 entre 3, 260, pues. Ese es, muy bien, muy bien. Algunos alumnos sí me han escrito correcto, muy bien, 260 es. Ese es el promedio, ¿ya? Esa sería la respuesta, ¿correcto? Entonces, por acá, por lo tanto, el promedio generalmente lo representan así, ¿no? Que es la media aritmética. ¿Bien? Así lo representan el promedio.
Bien, pero si gustan ustedes, pónganle acá promedio, ¿no? Promedio es igual al gasto total que sería 780 entre el número de días entre 3 es 260, ¿bien? Entonces, fíjense cómo utilicé el método del cangrejo acá. Acá yo no fui y puse 2/3 más 20, no. Es una interpretación que hice del problema. Yo tengo que saber, claramente tengo que saber que el método del cangrejo se utiliza con cantidades, lo que me queda. Lo que me queda. Con lo que me queda tengo que trabajar el cangrejo, no trabajo con lo que, por decir, el problema me dice gasto, ¿no? Entonces yo digo, si gasto los 2/3, ¿qué me queda? 1/3, por eso utilicé 1/3 acá. Profesor, pero he puesto entre 3. Si, cuando tú multiplicas un número, por decir un número cualquiera, por 1/3, es lo mismo que tú dividieras este número entre 3. ¿Por qué? Porque digo n por 1 es n entre 3. Quiere decir que n por 1/3 es lo mismo que dijera n entre 3. Por eso he hecho así, para no confundirlo. ¿Me dejo entender? ¿Correcto? Bien, entonces por eso dije yo, vamos a suponer, ¿no? Empecé diciendo así, mira, como cada día gasta 2/3, a mí no me interesa cuánto gasta, porque para aplicar cangrejo yo tengo que decir lo que me queda. Si gasto 2/3 de 3, gasto 2, me queda 1/3. Entonces, este 1/3 es lo mismo que yo dividiera entre 3. Ahora, pero gasto no solamente gasto 2/3, sino gasto más 20. Quiere decir que acá yo debo colocar menos 20. ¿Por qué? Porque si tú gastas la mitad más 20, quiere decir que lo que te está quedando es la otra mitad menos los 20 que gastaste. Por eso sería menos 20. Y yo dije, imaginémonos que este fuera el tercer día. En el tercer día, ¿con cuánto resultaste? Con 0. Porque gastaste todo. Y de ahí comienzas más 20 por 360. Este es el tercer día. Ya. Esos 60 que representan. Esto acá tengo que tenerlo clarito. Esto representa cómo terminé el segundo día. El segundo día terminé con 60. Quiere decir que antes, ¿cómo inicié el... A ver, en el segundo día, ¿cuánto tenía? En el segundo día, porque los 60 representan ya al final, ya después de haber gastado, ¿no? Entonces digo, 60 más 20 es 80 por 3, 240. Entonces, estos 240 representa lo que tenía al final del primer día, porque después de haber gastado, entonces 240 más 20, 260 por 3, 780. Ahora me dice el promedio recuerden que es el gasto total entre el número de días. 780 sobre 3. Ahora otra cosa, por favor, no te lo aprendas como fórmula. Porque algunos alumnos dicen, promedio es igual al... No aprendas como fórmula. Tienes que saber interpretar también. Como te dije, el promedio, ¿qué es el promedio? Ustedes también tienen que hacerse preguntas de los conceptos, porque si no, no van a aprender bien. El promedio es una cantidad que me representa un grupo de números que está entre el menor y el mayor. Puede ser igual al menor o puede ser igual al mayor. O estar entre ellos. Bien. Entonces, como les decía, si yo tengo una cantidad de números que es 10 y 11, puros 10 y puros 11, el promedio no me puede salir 13 o 14. El promedio tiene que estar entre ellos. Por eso se dice que esa cantidad representa, pues, ¿no? Por decir, en su aula que hayan chicos vamos a suponer ya, que hayan chicos de 14 años, 14, 15 años, entonces hayan más chicos de 14 años, entonces los alumnos que más se repite ese vendría a ser el promedio. Bien, ahí está el problema número, ahí está el problema número 2. ¿Qué hemos aplicado en el problema 2? Hemos aplicado el método del cangrejo. ¿Correcto? El método del cangrejo, lo hemos visto. Por favor, recuerden, chicos, que el cangrejo no solamente se trata de hacer operaciones inversas, sino, primero, que el método del cangrejo debes saber tú que se aplica siempre con lo que te queda. Siempre con lo que te queda. Si te dicen gasto, vamos a suponer que me dicen gasto la mitad más 20. O puede ser que te quieran confundir, ¿no? Gasto la mitad menos 20. Entonces, lo que te queda, ¿qué es? La otra mitad más 20. Porque en realidad no estás gastando la mitad. Estás gastando un poquito menos, porque dice gasto la mitad menos 20. Quiere decir que menos de la mitad gasto.
¿Cuánto menos? 20 menos. Pues. Entonces, estas cositas hay que saberlo. ¿Cómo sería acá? Acá sería, como gasto la mitad, sería entre 2. ¿Por qué, profesor? Porque lo que te importa a ti no es lo que gastas, sino lo que te queda la otra mitad entre 2. Pero como gasto la mitad menos 20, quiere decir que acá lo que te queda es más 20. ¿Está bien? Entonces esas cositas, esas interpretaciones, me va a poder ayudar a mí para que cuando se presente un problema similar, yo lo pueda hacer sin ninguna dificultad. Pues, ¿bien? Ese es el problema 2, ¿ya? Bien, vamos ahora sí con el problema 3. Vamos con el problema 3. Ya hemos visto la aplicación del cangrejo, por eso es importante, por favor, leer la teoría. Bien, voy a enviar fotos, no los voy a enviar. Bueno, 3 acá. Tercer día, 60, sí. Listo. 20. Ya, ahora sí. Esto está acá, ya lo voy a borrar. Bien, lo voy a borrar, ya lo borré. Lo voy a enviar el problema número 2. Este es el problema número 2. Este es entre 3 y este es 2. Bien. Bien, ahí está, chicos. Bien, ahí está, ya. Ese es el problema número 2. Bien. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver el problema número 3. ¿Sí? Bien, problema número 3. Ah, ya. Miren, la otra semana, escúchenme, la otra semana ustedes tienen exámenes bimestrales, me parece, ¿no? Ya. Entonces, como van a tener exámenes bimestrales, yo no voy a hacer ningún tipo de práctica, solamente vamos a avanzar para darles tiempo para que se dediquen solamente a sus exámenes, ¿está bien? Ya, no va a haber práctica la otra semana. No se preocupen porque me están preguntando. Keila me está preguntando, dice, profesor, la otra semana habrá práctica de este tema o usted nos avisará. Bien, no va a haber la otra semana porque tienen evaluación. Entonces, para no recargarlo, porque si no, yo sé que la mayoría de ustedes son muy responsables y se van a poner a estudiar esto también, ¿ya? No, los cursos que no hay en el área, los cursos que no hay, solamente es un avance, correcto, es un avance. Bien, solamente vamos a avanzar. Ya pasando estos bimestrales, ya vuelta comenzamos a las prácticas y todo. Bien. Sí, lo que pasa es que acá en lo virtual, pues, bajo esta modalidad, pues, no se evalúa todas las áreas, sino por áreas se evalúa, ¿no? Nosotros tuvimos el mensual, recuerden, el mensual, algunas áreas no tuvieron mensual, y así, ¿correcto? Bien, vamos a ver el problema número 3. Voy a leer primero el problema número 3. Bien, voy a leer el problema número 3. ¿Bien? Ya, a ver. Problema número 3 me dice, ya dice, la semana que trabaja el día lunes puede ahorrar 40 soles, pero la semana que no lo hago, tengo que retirar 20 soles. Si después de 10 semanas he podido ahorrar 220, ¿cuántos lunes no trabajé bien? Listo. Miren, aquí se puede utilizar la falsa suposición. ¿Bien?
que es igual que el método del rombo. Se puede utilizar acá un método del rombo o la falsa suposición. Ahora, ¿cómo es que me doy cuenta yo que voy a utilizar la falsa suposición? Bien, a ver, ahorita les voy a explicar, pero ya falta un minuto, así que voy a finalizar y volvemos, por favor, ¿ya?